ustedes la palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 15 y verso 11 en adelante. Esta parábola que el Señor Jesús refirió en una oportunidad, para mí es de las historias más bellas de la Biblia y la que más se acerca a poder reflejar el amor del Padre, el amor de Dios, el amor de aquel que nos ama de forma incondicional. Mire que es casi, yo diría, imposible poder describir cuánto nos ama Dios. Yo diría, es imposible describir cuánto nos ama Dios. Sin embargo, esta parábola que Jesús refirió nos acerca al corazón de Dios y a poder entender de ese amor incondicional, de esa gracia que es infinita. Dice así la Escritura, San Lucas, capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es palabra de Dios. Y por supuesto, honramos la palabra con un fuerte aplauso. Yo decía hoy por la mañana que todos los que somos padres sabemos que en algún momento nuestros hijos se irán de casa. Sabemos que nuestros hijos dejarán el nido porque es la ley de la vida. Y aunque no estamos muy preparados para eso, con santa resignación, cuando llegue el momento, tendremos que aceptarlo porque es el designio y la voluntad de Dios. Pero una cosa es que nuestros hijos se vayan bien, contentos, felices, por la puerta grande, y otra cosa es que se vayan con angustia en el corazón, con de alguna manera ingratitud, y dejando al padre o a los padres con un corazón herido y roto. Eso es lo que nosotros encontramos justamente en la actitud de este muchacho de nuestra historia, la actitud del hijo pródigo. Él se fue dejando al padre sumamente herido, lleno de dolor en su corazón. La Biblia no cuenta cuántos años tenía el hijo pródigo, simplemente dice que era el menor de los 2 hermanos que habitaban la casa, y que en cierto día, de forma repentina, le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia que me corresponde, ¿verdad? Ahora, para nuestra cultura occidental diríamos, bueno, un arrebato de juventud, de pibe adolescente, de esos mocosos que a veces quieren salirse de la falda de la mamá para vivir la vida loca, para tener alguna aventura por ahí. Pero nosotros tenemos que contextualizar esta parábola a la luz de los días de Jesús y de la cultura oriental de aquellos días. Cuando este hijo le está diciendo a su padre, me quiero ir, y le está diciendo, quiero la parte de la herencia que me corresponde, lo estaba deshonrando, lo estaba insultando, estaba cometiendo un hecho grave, similar a decirle, quiero que te mueras, estoy esperando que te mueras. Realmente el corazón del padre se llenó de dolor, porque lo que el hijo le estaba planteando al padre era lo siguiente, la verdad que
me interesas, lo que siente tu corazón tampoco me interesa. Lo único que me interesa es tener mi plata, tener mi herencia e irme lejos de esta casa y también lejos de mis reglas. No era un simple arrebato de juventud. Aquello iba a traer consecuencias, ¿verdad? Para la familia. Sería una mancha, una deshonra para todo el linaje familiar. Y para el padre sería un gran dolor de cabeza, porque no se trataba de sacar algunos pesos o algunos dólares de abajo del colchón para dárselo al muchacho malcriado. Se trataba de que el padre iba a tener que vender tierras, iba a tener que vender propiedades, ¿verdad? Para darle por adelantado esa parte de la herencia al hijo. Obviamente que la herencia era un asunto de familia que solamente se tocaba, se hablaba cuando ya el patriarca de la familia estaba cercano a la muerte o en el lecho de muerte. No se hablaba de eso mientras gozaba de buena salud, pero el hijo pródigo, este muchacho de nuestra historia, se animó a pedir la herencia mientras su padre todavía estaba joven, vigoroso, sano y en plena actividad. Se pueden imaginar entonces lo que sintió este padre en aquel entonces, lo que sintió su hermano mayor, lo que sintió el resto de la familia y lo que sintió también el resto de la aldea, porque todos pararon la oreja. El comentario llegó a cada casa de aquel pequeño pueblito y todos se enteraron, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en aquel hogar y de la deshonra, de la mancha en esa familia y de cuánto ese padre estaba llorando y sufriendo, porque no era la perfecta voluntad del padre dejarlo ir, pero si no le quedaba otra estaría dentro de la voluntad permisiva del padre dejar que este hijo tenga su propia experiencia. La Biblia dice que finalmente el padre accede a darle la parte de la herencia y no muchos días después. Eso significa los días necesarios para que el muchacho pudiese cambiar la parte de la herencia en plata, en dinero constante y sonante. Cuando él se hace del dinero, se va a una provincia lejana y comienza a vivir perdidamente, ¿verdad? Derrocha de forma escandalosa la herencia de su padre, en cosas que no tenían sentido alguno, en la noche, en los amigos, en la timba, en las mujeres, en la vida fácil. No invierte ese dinero para su bien ni para su futuro. Obviamente que ese bienestar, entre comillas, que él sintió lejos del padre, fue de corta duración, porque muy pronto los bolsillos se le quedaron secos y seco también el corazón. Los amigos que antes se le habían pegado, ahora comenzaron a darle la espalda. Las mujeres fáciles de la vida que estaban con él cuando él tenía que ofertarles, también le habían dado la espalda. Y pronto la soledad y el cansancio espiritual comenzaron a erosionar su corazón hasta reducirlo a la nada. Mientras tanto, la Biblia nos cuenta que aquel padre permanecía en aquella aldea esperando que algún día ese hijo volviese por el mismo camino que un día lo vio irse. Esa aldea que estaba allí en la pendiente de una pequeña colina y que daba hacia el valle. Cuenta la historia que todos los días, en algún momento del día, ese padre miraba hacia ese valle, hacia ese camino, como quien no pierde la esperanza de ver a un día su hijo amado regresar. Algunos, los más cercanos al padre de familia, contaron por allí, no lo dice la Biblia, pero no es difícil de usar un poco de imaginación. Cuentan que en más de una ocasión lo vieron triste, solitario, con la mirada perdida. Otros dicen, lo vimos de hombros caídos, los vimos con los ojos llenos de lágrimas. Se convirtió en un hombre solitario, de pocas palabras. Lo único que él esperaba era ver la silueta de su hijo volviendo por aquel camino del valle. Nunca perdió este padre la esperanza, porque aunque sabía que su hijo había cometido un error imperdonable, para él seguía siendo hijo y para él seguía siendo su niño amado. Ahora el hijo pródigo está sin dinero, está sin amigos, está sin posibilidad de sostenerse y no le queda otra que salir a buscar un empleo.
que salir a buscar un trabajo, pero no lo encuentra fácil. Y alguien, un ciudadano de aquella provincia, le da para apacentar cerdos, el trabajo más deshonroso que un judío en aquel entonces podría tomar para sustentarse. Pero como no le queda otra, dice, ¿es esto nada? Y la Escritura llega a decir que él deseaba comer la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Es decir, él llegó a vivir de una manera absolutamente miserable. Y cuando su penosa existencia llegó al límite de tocar fondo, fue que reflexionó, fue que volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo en esta condición? Él recordó la abundancia de pan que había en la casa de su padre. Él recordó que en la casa de su padre él estaba confortable, él estaba bien, no le faltaba absolutamente nada. Entonces se dijo para sus adentros, esto haré, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Voy a volver a aquel lugar del cual nunca tuve que haber salido. Pero aquí está lo central de esta historia. Porque el hijo pródigo sabía que aquel regreso no sería sencillo. No era solamente pegar la vuelta, no era solamente volver por el mismo camino que se había ido. No era solamente decirle un día, bueno, acá estoy, me fue mal, espero que me admitan, que me den una nueva oportunidad. Como todo buen judío, este muchacho sabía de una tradición, de una costumbre que se aplicaba a los muchachos rebeldes como él en los días de Jesús. Cuenta el Talmud de Jerusalén que cuando un muchacho rebelde se iba de la casa y despilfarraba, malgastaba los bienes de su padre, en la aldea, las familias de la aldea le estarían esperando todos con una vasija en la mano. Esa costumbre, que era una suerte de castigo moral y espiritual, se llamaba Ketzazá. La vasija que todos tenían en las manos era la vasija de Ketzazá. Entonces cuando el muchacho, el penitente, el pródigo, volvía a la aldea sin un centavo, habiéndose gastado el dinero de su padre, todos saldrían corriendo a buscar sus vasijas de barro, Ketzazá. Irían hasta el muchacho, lo rodearían, y una vez que están rodeando al muchacho, cada uno de ellos tomaría la vasija de barro, la tiraría con fuerza al suelo y pronunciarían cada uno de ellos las siguientes palabras: eres un maldito, que la maldición te alcance y que Dios te rompa y te quiebre como a una de estas vasijas. Aquel muchacho sabía que al volver a la aldea le esperaría la ceremonia de Ketzazá. Él sabía que al volver a la aldea le iba a esperar el juicio, la condena, la deshonra y la maldición. Y cuando aquel día se ve la silueta de este muchacho venir allí en el horizonte, en la aldea comienza a correrse la voz: es el hijo de fulano, es el que malgastó la herencia, es el que se fue y vivió con gentiles, es el que gastó la herencia y la plata de su padre, y todos conforme a esta tradición judía de los días de Jesús salieron a buscar sus vasijas en las manos, listos para pararse enfrente y decirle: eres un maldito y eres cortado del pueblo, porque de ese día en adelante todos tendrían prohibido acercarse a él, porque sería cortado para siempre de su pueblo. Cuando su padre lo vio venir, él sabía también de esta costumbre, él sabía también de esta tradición, sabía que le esperaba a su hijo Ketzazá, que le esperaba esa ceremonia de las vasijas rotas y alguien que soltaría una palabra de maldición. Entonces dice la Escritura que el padre sale corriendo y corre y corre
y corre apresuradamente al encuentro de su hijo. La voz estaba corriendo en la aldea. Todos se estaban poniendo de acuerdo para salir a la puerta de aquella ciudad con las vasijas para pronunciar: Quetzasá, eres un maldito, serás arrancado de este pueblo, aquí no eres bienvenido, y que Dios te rompa y te quiebre como estas vasijas. Pero el padre corrió y se adelantó. ¿Sabe por qué? Porque la maldición nunca correrá más rápido que la gracia. La gracia de Dios fue al encuentro de aquel joven, aleluya, y la gracia se adelantó a la maldición, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que tiene un amor incondicional, y no hay maldición para aquellos que se vuelven a Dios. Aleluya. Es que el amor de Dios es incondicional. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuánto te hayas equivocado, y no importa cuánto hayas malgastado tu vida, siempre que corras a los brazos de Dios, siempre que corras a los brazos de tu Padre, la gracia te alcanzará. El amor de Dios te cubrirá. Dice la Escritura que este padre salió al encuentro de su hijo, y antes siquiera que el muchacho le diera alguna explicación, lo abrazó, lo besó, le puso su dedo en los labios como diciendo: no quiero que me digas nada. Este no es momento para palabras. Este es momento para disfrutar de la gracia, del reencuentro, porque tú eres mi hijo que estaba muerto y ha revivido, que se había perdido y es hallado. Aleluya. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa otra vez. Bienvenido. Eso es gracia. Esto es gracia. Esto es lo que aplicó Dios con nosotros, y esto es lo que aplicó este padre con aquel muchacho. Amor inmerecido, perdón absoluto. La gracia es ilógica, la gracia es inexplicable, la gracia es escandalosa. No la merecemos, nuestra deuda era cuantiosa y no teníamos manera de pagar. Nos esperaba la maldición a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Jesús en la cruz del Calvario crucificó todas las maldiciones y derramó su sangre bendita para que a través de su sangre tu deuda fuese pagada para siempre, tu pasado fuese cancelado para siempre, tu maldad fuese borrada para siempre. Aleluya. Yo creo que este joven jamás se hubiese esperado tanta gracia, tanto amor incondicional de parte del Padre. Y a veces a nosotros nos pasa así. A veces cuando erramos el camino, cuando hacemos cosas malas, cuando metemos la pata, cuando nos alejamos un tiempo de Dios o de la iglesia, cuando por ahí tenemos algunas cuitas pendientes o algún pecado oculto que nos condena, que viene a nuestra mente y a nuestro corazón a decirnos: ves, nunca vas a cambiar, nunca Dios va a poder usarte. Muchas veces sentimos que nuestra vida ya no tiene solución, que dejamos de ser hijos para ser bastardos, que Dios no puede perdonar porque nuestra deuda es muy grande. ¿Cuántas veces nos sentimos miserables en la iglesia y decimos: no, yo me voy a sentar allí a lo último porque no. Si usted supiera, pastor, cómo es mi vida, si usted supiese de mis pecados, si usted supiese de mi historia, usted se daría cuenta que yo no califico para esto. ¿Cuántos hay que dejaron de servir al Señor por algún tropiezo del camino, por haber malgastado su vida, por haber tomado alguna mala decisión, por haber ido detrás de algún amorío, por haber ido detrás de algún pecado que hizo que los recursos que un día Dios había puesto en tu corazón se fumen, desaparezcan para siempre? Muchas veces la culpa, ¿verdad?,
viene a horadar nuestros corazones, se instala ahí en lo más profundo de nuestro ser y el enemigo nos convence de que Dios nunca va a perdonarnos. Muchas veces, seguramente más de uno de ustedes, aquellos que nos ven a través del video, nos escuchan ahora a través de la radio, habrán dicho: yo no creo que Dios pueda perdonarme. Yo no creo que Dios pueda usarme. Yo no creo que Dios me vaya a dar una nueva oportunidad. Yo soñaba con las multitudes, yo soñaba con un ministerio, yo soñaba con un futuro mejor, yo soñaba con ser alguien en Dios, pero me parece que como Quetzasá, mis sueños están por el piso, mis sueños quedaron rotos, porque es mucha la culpa, es mucho el fracaso, son muchos mis pecados y no creo que Dios ya tenga crédito para mí. Pero si hay algo que Jesús quiso dejarle a sus discípulos, a sus oyentes en aquellos días y hoy también a la iglesia, es lo siguiente: no hay culpa que Dios no pueda saldar, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay error que la gracia de Dios no pueda cubrir. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, de todos. Este padre podría haber hecho dos cosas. En primer lugar, podría haber aplicado justicia. De hecho, su corazón estaba herido, su reputación estaba manchada y su economía estaba maltratada. Podría haber aplicado justicia. Podría haber agarrado al joven de la oreja, haberlo entrado a la hacienda y haberle dicho: muchachito, ahora me vas a escuchar. Vas a tener que devolver centavo por centavo de lo que gastaste allí afuera. Y vas a tener que trabajar de sol a sol, ¿me entendiste? Y vas a tener que aceptar las reglas de esta casa y de esta comunidad. Y quizás, solo quizás con el tiempo, al ver tu cambio y tu nueva condición, podremos aceptarte una vez más como hijo en esta casa. Pero veremos, eso se verá más adelante. El padre podría haberle hablado así y podría haberle impartido justicia. Y mi pregunta es: ¿hubiese sido malo el padre si hubiese impartido justicia? No, porque el que imparte justicia es justo. ¿Cómo se llama aquellos que imparten justicia? Personas justas. El padre podría haber sido justo, podría haberle dicho: vas a trabajar hasta devolver el último peñique. Vas a tener que esforzarte y demostrar y hacer demasiado mérito para que yo algún día pueda perdonarte. No hubiese sido un mal padre, hubiese sido justo, porque estaba reclamando en definitiva un resarcimiento emocional y económico. ¿Quién de ustedes, si alguien le hace un daño, no va a buscar una reparación? ¿Eso te convierte en un mal cristiano? No. Si alguien te choca el auto, tú no vas a decir: bueno, gloria a Dios, aleluya, hermano, ¿no? Nos vemos la próxima, quédate tranquilo, esto se arregla. No, vas a llamar a la ley, vas a pedir el seguro, vas a buscar que quien cometió la infracción la repare. ¿Eso te convierte en un mal cristiano? Digo esto porque algunos dicen: no, yo soy Heidi, yo me porto bien, yo no le pido nada a nadie. No, es el justo. Si el padre le hubiese puesto todos estos puntos sobre la I, hubiese sido justo, pero no aplicó justicia. En segundo lugar, el padre podría haber aplicado misericordia. Podría haberle bajado la pena, que es en definitiva lo que el hijo pródigo buscaba. Cuando el hijo pródigo le dice: ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Lo que le está diciendo es, en definitiva: yo sé que no merezco nada, un poco de misericordia, con techo y comida me conformo. ¿Sí o no? Eso es lo que estaba diciendo el hijo pródigo: con techo y comida me conformo. ¿Podría haberlo hecho el padre? Sí. ¿Y qué hubiese sido? Misericordioso. Hubiese sido un padre misericordioso. Le hubiese dado techo, comida, le hubiese dicho: bueno, anda a vivir al granero, allá en el galponcito al fondo, métete un colchoncito con los jornaleros,
Mañana arranca tu día a las 6 de la mañana. Hay que ordeñar las cabras, las vacas. Hay que darle de comer a las gallinas. Y después hablaremos, muchacho. Hubiese sido misericordioso. Porque si el padre no intervenía, al joven le esperaba Quetzasá, la maldición. Si el padre hubiese aplicado de misericordia, hubiese sido un padre misericordioso. Pero no aplicó ni justicia, ni misericordia, que es lo que nosotros como seres humanos sabemos aplicar. Justicia y a veces por ahí misericordia, de vez en cuando. Pero ¿qué fue lo que hizo este padre? Pues la Biblia es clara. Dice que este padre corrió, lo abrazó, lo cubrió, lo besó, le dijo: no me expliques nada, no me digas nada. ¿Sabes qué? Miró hacia atrás y le dijo al empleado: vayan, corran, traigan anillo, porque vamos a poner anillo en su dedo, calzado en su pie. Preparen la habitación del muchacho, tiendan la cama y maten el becerro gordo, porque hoy es fiesta. Hoy vamos a hacer fiesta. ¡Oh! ¡Eso es gracia! ¡Aleluya! Eso es gracia. Eso es gracia. Con nosotros Dios podría haber aplicado justicia o podría haber aplicado misericordia. Pero contigo y conmigo el Señor aplicó gracia. Él dijo: tu deuda fue pagada. No me expliques nada. No tienes que decirme nada. No tienes que demostrar nada. No tienes que rezar 10 Padre Nuestros, arrodillarte en maíz, peregrinar hasta la difunta Correa, o algún día hacia Luján, de rodillas hasta que se te pelen las rodillas, porque eso, infelizmente, es lo que mal nos enseña la religión. Que nosotros tenemos que conmover a Dios a través de nuestras obras. Bueno, como yo le debo tanto a Dios, como yo me porté tan mal, como yo le pegué tanto a mi esposa. Y con esto yo no estoy hablando de que tenemos licencia para pecar, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que no hay obras que tú puedas hacer o que yo pueda hacer para cambiar el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios ya está inflamado de amor incondicional, de gracia. Amén. Él no te trajo aquí para preguntarte cómo fue tu pasado. Él no te trajo aquí para que de hoy en adelante, a través de penitencias y sacrificios y diezmos y ofrendas y limpiar mucho los pisos de la iglesia, algún día puedas alcanzar el cielo. No, 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 no. Él te trajo aquí para que en esta misma hora tú seas perdonado, para que tú seas amado, para que el cielo pueda hacer fiesta, porque hay fiesta en los cielos. Cuando el hijo pródigo vuelve, cuando el pecador se arrepiente. Aleluya, aleluya. Eso es gracia, eso es gracia. No se puede explicar, no se puede explicar. No tiene lógica, no tiene parangón. Simplemente Dios es amor. Y no importa lo que tú hagas, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa lo mal que hayas vivido, ni cuánto hayas gastado los recursos de la vida que Dios te prestó, Él siempre va a estar esperándote. Siempre va a estar con los brazos abiertos. Siempre va a estar listo para ofrecerte el perdón. Lo único que tienes que hacer es correr a esa gracia, aceptar ese regalo. Yo sé que hay personas aquí que por mucho tiempo se han flagelado, se han dicho a sí mismas: no califico, soy un hipócrita viniendo a la iglesia. Por eso es que 2 por 3 me pierdo, pastor. Por eso es que a veces no me da ganas de venir, porque si yo no cambio, si a veces no puedo dejar el vicio, si a veces no puedo dejar el alcohol o el cigarrillo, si a veces es en la esquina donde tiro el pucho
y trato de tirarme un poquito de perfume para que no me sientan el olor a cigarrillo. Sí, muchas veces le he fallado a mi esposa. Quizás esos pensamientos son los que te hacen claudicar de permanecer en este lugar que es el hospital del alma, la clínica del corazón. Cuando alguien está enfermo, la solución no es decirle al médico, sabe, yo ya no tengo solución, lo mío es incurable, así que deme el alta, o con la pata enyesada y con el suero yo me escapo del hospital. Esa no es la manera de curarse. Es aceptar el amor incondicional de Dios, el remedio de Dios para ti, que es Jesucristo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que entiendas esto último y ya finalizo y oramos. Hay una deuda que todos teníamos con Dios y nosotros no la podíamos pagar. Esa gracia pagó nuestra deuda y nos hizo ser hijos de Dios y poder estar hoy aquí en esta noche. Hay gente que está esperando un gesto de amor, un gesto de fe, un gesto de tu parte. Podrías aplicar justicia con esa persona. No estaría mal, sería justo. Podrías aplicar misericordia con esa persona y decirle, sabe, pastor, yo estaba pensando en bajarle todos los dientes, pero le voy a dejar la mitad del comedor. Y serías misericordioso. Oh, yo estaba pensando en escracharlo en las redes sociales, en los grupos. No, pero ahora simplemente voy a sacar por ahí algún anuncio en algún periódico. Yo sé que hay gente que te debe, algo te debe, no necesariamente dinero, hay gente que te debe. Quizás tú estabas pensando en aplicar justicia, no iba a estar mal. Estabas pensando en aplicar misericordia. Nada, pues yo soy un buen tipo, voy a la iglesia, así que le voy a decir, quédate tranquilo. Si me desvías 10, dame 5 y quedamos a mano. Y eso te iba a ser buen tipo, buena mujer, misericordioso. Pero ¿sabes qué? Dios me dice que te diga que tú tienes el ADN de tu padre. Tú tienes el ADN de Dios. Y los que tenemos el ADN de Dios, tenemos que dar gracia. Tenemos que impartir gracia. Por eso yo quiero que en esta semana tú vayas a esa persona que te debe y dejes fluir la gracia. Porque cuando dejes fluir la gracia y el amor de Dios, algo sobrenatural ocurrirá en esa persona y ocurrirá también en ti, que va a cambiar tu destino para siempre, que va a cambiar la atmósfera de ese matrimonio, de ese hogar. Va a cambiar el corazón de tus hijos. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar.